Hola, en este video analizaremos el movimiento parabólico incompleto, donde el proyectil describe en su movimiento un segmento de parábola. Sabemos que un proyectil puede describir un movimiento parabólico completo, como este que vemos aquí, donde se describe perfectamente una parábola. En este tipo de movimiento, si dejamos la misma velocidad y alteramos el ángulo, vamos a obtener parábolas diferentes. Y vemos que en los tres casos, manteniendo la misma velocidad de 24 metros sobre segundos, las parábolas fueron diferentes porque se alteró el ángulo de la velocidad inicial. Otro factor determinante en la parábola que describe el movimiento es la velocidad inicial. Notemos que aquí voy a alterar la velocidad manteniendo el ángulo constante, un ángulo de 65 grados, y notamos que describe parábolas diferentes. Cada vez la parábola se hace más grande a medida que aumento la velocidad. Otro tipo de movimiento que analizamos fue el movimiento semiparabólico. Este movimiento empezaba en su punto más alto. Por lo general, la partícula salía con una posición inicial en el eje y su velocidad de salida o su velocidad inicial era una velocidad completamente horizontal. Eso quiere decir que la componente de la velocidad en el eje Y es cero. Si notamos en este ejemplo, la posición inicial con la que sale el proyectil es de 10 metros y vamos alterando su velocidad. Nótese que a medida que aumentamos la velocidad, la semiparábola se va abriendo más. Otro factor determinante en la semiparábola que describe este tipo de movimiento es la posición inicial con la que sale el proyectil. Nótese que si dejamos la velocidad inicial constante a 20 metros sobre segundos y alteramos la posición inicial del proyectil, vamos a tener diferentes semiparábolas. En un movimiento parabólico incompleto, el proyectil sale con una altura. Eso quiere decir que su posición inicial en el eje Y es diferente de cero. Nótese que si se deja la altura con la que sale el proyectil y la velocidad con la que sale el proyectil constante y variamos el ángulo, vamos a tener segmentos de parábola completamente diferentes. Y si comparamos esos segmentos de parábolas con otro lanzado a diferente altura, los resultados también van a ser completamente diferentes. O sea que podríamos decir que en este caso los segmentos de parábolas que vamos a conseguir van a depender, 1, de la altura a la que se lanza el proyectil, 2, el ángulo con el que se lanza el proyectil y 3, la velocidad inicial con la que se lanza el proyectil. Otra forma en la que se puede describir un movimiento parabólico incompleto es cuando la posición final está por encima de la posición inicial, como vemos en estos ejemplos. Para entender mejor esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un hombre bala sale disparado desde un cañón en la cima de una plataforma. Si el hombre sale con una velocidad de 40 metros sobre segundos, un ángulo
de 60 grados y demora 8 segundos en tocar el suelo, ¿cuál es la altura de la plataforma? Para resolver ejercicios de este tipo de movimientos se utilizan las ecuaciones que se han utilizado en el movimiento parabólico y en el movimiento semiparabólico. Sabemos que esto es un movimiento en dos dimensiones y se utilizan ecuaciones para el eje X en un movimiento rectilíneo uniforme, y para el eje Y tenemos un movimiento uniforme acelerado donde la aceleración es la gravedad. Cabe destacar que tenemos que utilizar las ecuaciones de los vectores para poder resolver el vector velocidad. El vector velocidad va a tener componente X y va a tener componente Y. En algunos casos tendremos que calcular la norma de la velocidad y el ángulo de la velocidad. En este ejercicio el hombre bala va a describir un movimiento parabólico incompleto. Él va a describir un segmento de parábola. Tenemos claro que sale con una velocidad de 40 metros sobre segundos con un ángulo de 60 grados. Eso quiere decir que la velocidad va a tener componente en los dos ejes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cada una de estas componentes, la velocidad en X y la velocidad en Y. Las componentes de la velocidad se calculan con las fórmulas que utilizamos para los vectores. Calculamos con la componente X la velocidad en X y con la componente Y la velocidad en Y. La componente X se calcula multiplicando la norma de la velocidad por el coseno del ángulo. Reemplazamos los valores. La norma de la velocidad es 40 metros sobre segundos por el coseno del ángulo, que es 60 grados. Eso nos va a dar un resultado de 20 metros sobre segundos. La componente en el eje Y va a ser igual a la norma por el seno del ángulo. La componente Y entonces nos quedaría que sería 40 metros sobre segundos por el seno de 60 grados. Eso va a darnos un resultado de 34.64 metros sobre segundos. Estas son las fórmulas que tenemos que utilizar para resolver nuestra incógnita, que en este caso es la altura de la plataforma. Como podemos observar, las ecuaciones que vamos a utilizar son las ecuaciones del eje Y en ninguna aparece la variable h, que es lo que nos están pidiendo. Pero nosotros sabemos que la posición inicial va a ser cuando el hombre bala está en la cima de la plataforma y que la posición final va a ser cuando el hombre está en el suelo. Si hacemos la posición final 0, eso quiere decir que nuestra posición inicial sería la altura de la plataforma. Ahora seleccionaremos la ecuación que nos permite calcular la posición inicial. Recordemos que para resolver una incógnita tenemos que buscar una ecuación que tenga dicha incógnita. Vamos a empezar con la ecuación 2. La ecuación 2 no tiene la incógnita que nosotros queremos calcular, que en este caso sería y sub 0. Por lo tanto, no la podemos utilizar. Ahora vamos a analizar la ecuación 3. En la ecuación 3 sí está lo que queremos calcular, que en este caso es y sub 0. Ahí la podemos observar. Ahora tenemos que determinar si las otras variables son conocidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si conocemos el valor de las variables que acompañan a y sub 0 en la ecuación. Y, posición final. ¿Conocemos el valor de la posición final? Sí. Establecimos que el suelo iba a ser el punto 0. Eso quiere decir que nuestra posición final es 0 porque el hombre bala termina en el suelo. Velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y ya la acabamos de calcular con las fórmulas de los vectores. La velocidad inicial en el eje Y es 34.64 metros sobre segundos. T, el tiempo. El tiempo nos lo da el ejercicio, nos dice que son 8 segundos. Y por último, la gravedad. Sabemos que la gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundos. Eso quiere decir que conocemos todas las variables de esta ecuación, excepto la que queremos calcular, que es la posición inicial. Por lo tanto, podemos utilizar esta ecuación para resolver este ejercicio. Escribimos la fórmula exactamente igual. Ahora hacemos 0 los valores que se hacen 0, que en este caso sería la posición final es igual a 0. Escribimos la ecuación nuevamente haciendo la posición final 0. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar lo que queremos calcular, que en este caso es la posición inicial. Los términos que acompañan a la posición inicial están sumando. Tenemos dos términos que están sumando. Esos términos pasarían al otro lado a restar. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Ahora simplemente reemplazamos los valores. Todos los valores los conocemos.
Y nos queda que la posición inicial es igual a 36.48 metros. Eso quiere decir que la altura de la plataforma es 36.48 metros. Importante destacar que este tipo de movimiento se resuelve con las ecuaciones que se resuelve el movimiento parabólico completo. El movimiento parabólico completo lo hemos venido resolviendo con las ecuaciones que utilizamos de la caída libre y del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en un próximo video.